Estudios en Derechos Humanos. Conducido por el Dr. Ricardo Borges Reyes, en coordinación con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Qué gusto saludarles con estrenando este horario de invierno y además también un poco de mejoramiento en la temperatura, ¿no? En el tiempo. Así es de que pues me alegra saludarles, me alegra verles y pues ya como es tradición en este seminario, pues este seguramente será un tema de gran calidad, así como estamos acostumbrados a escuchar pues los temas que han desarrollado a lo largo de este seminario, este semestre. Y pues agradecemos también la cobertura que nos permite ofrecer Radio Watts, la radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y que con esto pues podemos llegar a diversas localidades de Baja California Sur, pero también de la costa de Baja California, de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Así es de que pues estamos muy contentos también esta tarde de poder llevar este tema que desarrollará ahora precisamente uno de los colegas que se encuentran estudiando, desarrollando este doctorado interinstitucional en derechos humanos. Entonces, vamos a pedir a nuestro colega que esta tarde que desarrolle, el tema pues que tenemos, que tiene preparado para acá. Y quiero decirles también pues que son tiempos en donde el estudio de los derechos humanos nos obliga a mantener una mirada muy, muy alerta, muy atenta sobre lo que ocurre en nuestro entorno, ya que somos actores clave en este ejercicio para la reivindicación de la importancia de los derechos humanos, para resaltar la importancia que tienen, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo actualmente, y de ahí pues el exhorto para mantenernos más alertas que nunca en el primero, en el avistamiento precisamente de la importancia del estudio de los derechos humanos, pero también de esta serie de consideraciones que hay en torno a ello y a las violaciones que ocurren continuamente en diversos ámbitos en donde tenemos al menos la posibilidad de observar. Y bueno, esta tarde habrá de desarrollar un tema relacionado con su tesis doctoral, el maestro César Romero, a quien le cedemos entonces el uso de la voz para realizar este ejercicio académico. Así que bienvenidas, bienvenidos y adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, doctor Borges, agradeciendo como siempre la oportunidad que nos brinda para presentar nuestros avances de investigación y darle las gracias a mis compañeros también por la paciencia de escucharme siempre en el avance de mi tema. Voy a compartir una pantalla, a ver si me pueden ayudar, por favor, si la están viendo. Sí, es correcto, muy bien. Mi tema doctoral se llama Regresiones de la jurisprudencia al control convencional del derecho internacional de los derechos humanos. Ahorita vamos a explicar parte por parte de qué se trata dicho título. Mi director interno es el doctor Rodrigo Serrano Castro y mi director externo es el doctor Raimundo Gil Rendón. Bien. Bueno, aquí en la lámina viene el artículo primero constitucional, que no lo voy a leer, pero sí quiero apuntar claramente que es el sustento básico de lo que es mi tesis. Este artículo primero es de una gran trascendencia para el derecho internacional de los derechos humanos en México, puesto que ya en este artículo reformado el 10 de junio del 2011 trata temas trascendentales como es la interpretación conforme, el principio por persona y los tratados internacionales. El párrafo más importante para mí en lo que es el desarrollo de mi tesis
Es el segundo párrafo que dice así: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este básicamente es el enfoque primordial de mi tesis doctoral. Y bien, voy a empezar explicándoles brevemente lo que es el contexto del problema de mi tema de tesis. Recordemos que mi trabajo es regresiones de la jurisprudencia. Es así que, como es una tesis de derecho internacional, el concepto de control convencional es un concepto que se ha desarrollado jurisprudencialmente por la Convención Americana. También se ha desarrollado de manera doctrinal y dogmática, pero básicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la que nos vincula a ese desarrollo jurisprudencial. Y bueno, ya he mencionado en otros foros estos 5 casos muy importantes para el desarrollo de ese concepto, y los voy a mencionar nuevamente aquí porque pues, posiblemente haya personas que nunca hayan escuchado este desarrollo progresivo. Y como primer caso, y el más emblemático, es el de caso Mirna Machán contra Guatemala en el 2003, que es el caso insigne del derecho internacional convencional para nosotros, porque fue en la época que el doctor Sergio García Ramírez era juez de la Corte Interamericana. Es de ahí donde en este caso se empezó a esbozar, donde se mencionó en la sentencia que todos los jueces deberían de ejercer una especie de control. No se mencionaba control convencional, sino una especie de control de las normas internacionales. Y así progresivamente, en el caso de Almonacid Arellano y otros contra Chile, es donde ya en un párrafo muy especial, en el 124 de la sentencia, se dice que el Poder Judicial tiene que ejercer una especie de control convencional. Ahí ya se acuña el término de especie de control convencional. Así progresivamente, el siguiente caso Trabajadores Cesados del Congreso, contra el Perú en el 2006, en su párrafo 128 en especial. Menciono los párrafos porque en las sentencias de la Corte Interamericana vienen numeradas y es muy importante la localización de los párrafos. En su párrafo 128 de esta sentencia, el Poder Judicial debe de ejercer no solo un control constitucional, sino también un control convencional ex oficio. Aquí tenemos otro concepto, que es el control convencional ex oficio, que quiere decir que los jueces deben de ejercer este control a propia conciencia, a verdad sabida y a conciencia propia, ¿verdad? Entonces, siguiendo en este desarrollo progresivo, está el caso Cabrera, García y Montiel Flores contra México en el 2010. Y bueno, ahí ya menciona que todos los órganos vinculados a la Administración de Justicia deben de ejercer un control convencional. Y el caso más avanzado que se considera en este desarrollo progresivo es el caso Hellman contra Uruguay en el 2011, donde ya dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de ejercer un control convencional. Como se puede observar, hay un desarrollo progresivo, ¿no? Esa progresión va vinculado indefectiblemente con el fenómeno de la no regresividad. Por eso el tema de la tesis es regresiones de la jurisprudencia. Entonces, para poder saber qué es una regresión, tenemos que estudiar lo que es una progresión, ¿no? Ese es el sentido de explicar esta progresividad en el concepto de control convencional. Y el control convencional es cómo podemos absorber o cómo podemos aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. Esa es la finalidad de ejercer un control convencional ex oficio. Bueno, y siguiendo ese desarrollo progresivo, eso fue internacionalmente, en casos sometidos a la Corte Interamericana, tenemos ese desarrollo progresivo también en el ámbito interno, por una cuerda en el ámbito internacional y por otra cuerda, pero al mismo nivel en el ámbito interno. Y es así que pues es el multicitado caso Rosendo Radilla contra México, donde México fue condenado por desaparición forzada, de un caso del señor Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez Guerrero,
fue desaparecido en un retén militar con el argumento de que componía corridos contra el gobierno, ¿verdad? Entonces, este caso ocurrió en 1974, no se sabe todavía dónde está el cuerpo del señor Rosendo Radilla, se sometió a la Comisión Interamericana en el 2001 y México fue sentenciado en el 2009 por esos hechos de desaparición forzada. Nótese que fue en el 2009, y en esa sentencia, en el párrafo 339, como comenté anteriormente, ya se dice que el Poder Judicial debe de ejercer un control convencional ex oficio entre normas internas y las normas de la Convención Americana. Entonces, es eso y otras cosas coyunturales que pasaron en México, porque ese no es el único caso donde México ha sido sentenciado. También está el caso de Fernández Ortega, el de Rosendo Cantú, García Cabrera, como mencioné, y Montiel Flores. Esos 5 casos paradigmáticos al mismo tiempo confluyeron en la reforma del artículo 1 constitucional para dar forma a lo que es el control convencional en México. Bueno, y para dar solución a esa sentencia del caso Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue como se manifestó en el expediente varios 912-2010. Es así que también en este desarrollo progresivo surgieron las contradicciones de tesis 293-2011, que también es muy famosa, que también confluye en varios de los temas doctorales de los compañeros, porque forma parte esencial de lo que es el derecho internacional en México, y es donde ya se empiezan a esbozar ciertos conceptos, como por ejemplo que los derechos humanos ya son el parámetro de validez entre normas internas y externas. Los tratados internacionales de derechos humanos ya forman parte, están elevados a rango constitucional y forman parte del cuerpo normativo del derecho mexicano. Tanto así que se ha mencionado como bloque de constitucionalidad y algo que no quiero abundar mucho en eso porque inclusive ya ahí existe pues diferendo entre que si es un bloque o no es un bloque. Bueno, en fin, no quiero meterme en esa discusión porque no es parte de mi tesis. Pero sí, lo importante es el sentido de que los tratados internacionales son parte integrante ya del cuerpo de normas que pueden ser disponibles por los juzgadores y cualquier autoridad del gobierno de México. También en esa contradicción 293 se esbozó lo que es el principio pro homine, que esencialmente se trata de que cualquier disposición que sea más favorable al ser humano, si existen por ejemplo, dos disposiciones y una es más favorable al ser humano, se debe privilegiar o elegir esta normativa, ¿no? Lo que más favorezca al ser humano es el sentido del principio pro homine. Pero, pues, no todo es color de rosas, ¿no? También en esa misma contradicción de tesis 293 se esbozó lo que es las restricciones constitucionales expresas. Es decir, si existe una restricción en la Constitución, aunque exista una norma más favorable, ya sea interna o internacional, se debe atender lo que son las restricciones constitucionales, o sea, a pie juntillas. Y es una de las cosas, es uno de los puntos de mi tesis en los cuales no estamos de acuerdo, porque precisamente es contrario al derecho internacional, es contrario a varias disposiciones internacionales, entre ellas la Convención de Viena, ¿no? La propia Convención Americana y el artículo 1 constitucional, desde luego, ¿no? Porque aunque en el artículo 1 constitucional se refiere a las restricciones, pero básicamente hay estudios tratadistas que esas restricciones se referían a las situaciones del artículo 29 constitucional, casos graves de ataque a la nación, etcétera, etcétera. Y bueno, y otro ejemplo de contradicción es la 299, diagonal 2013, donde impide que los jueces de menor jerarquía ejerzan un control convencional ex oficio, es decir,
un carácter jerárquico de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consonancia con otros sistemas jurídicos que no son compatibles con el mexicano, romano o germánico, más compatibles con el sistema de precedentes del common law, donde sí hay una verticalidad y una transversalidad de las decisiones jurisprudenciales. Entonces, esto es un punto que se trata en el desarrollo de mi tesis. Pues básicamente ese es el planteamiento a grandes rasgos de lo que es el control convencional ex oficio y su recepción en México. Que si bien es cierto, en el artículo primero está mandatado, también es cierto que a nivel jurisprudencial no todo es retroceso, también hay que reconocerlo. Hay avances, como los que mencioné ahorita, la contradicción de tesis 93, pero también hay fenómenos de regresión, de retroceso, que pues es contrario al espíritu de la reforma y que en puntos centrales es lo que yo trato de estudiar en mi tesis. Y como un objetivo general, aquí hay un pequeño detalle, pero lo explico, es que el objetivo general es determinar cómo jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todas, ¿no?, sino las que se refieren al control convencional ex oficio, representan regresiones. Ese es el objetivo general. Y pues los objetivos particulares que derivan de ahí es, primero que nada, identificar si las jurisprudencias emitidas en torno al control convencional ex oficio representan en realidad una regresión, como lo sostengo, ¿verdad? Hay que primero verificar ese criterio, si existe una regresión. Como segundo punto particular es identificar si esas jurisprudencias regresivas, en caso de que existan, emitidas por la Suprema Corte de Justicia, se encuentran justificadas. Y esto es muy importante porque la Convención Americana no ha dicho que en un país determinado pueden existir restricciones, pero estas restricciones deben estar acotadas en tiempo, deben de estar plenamente justificadas y no pueden ser una regresión que sean por siempre, ¿no? Entonces, esa es, y en el ánimo de la teoría de que los países tienen sus propias circunstancias y se tienen que adaptar a los tiempos, entonces es así que tienen que estar plenamente justificadas en el tiempo, por un lapso de tiempo, no por todo, no por siempre, ¿verdad? Entonces es muy importante este punto 2. Y como tercer punto particular es aplicar los criterios de progresividad y regresividad a un caso práctico de violación de derechos humanos en México, que ahorita que lleguemos al capítulo 5 lo voy a explicar un poquito, que también para mí considero que es muy importante porque la cuestión de derechos humanos es una cuestión teórica, si bien es cierto, es una cuestión filosófica, bastante desarrollada, pero es una cuestión más allá de lo filosófico y dogmático, es una cuestión que se debe de vivir para poderlo entender. Es una cuestión profunda, es una cuestión muy compleja que es difícil de identificar con palabras e ideas, ¿no? O sea, existen, inclusive en todos nuestros trabajos doctorales, son varios, todos tienen una mirada diferente de un mismo punto que son los derechos humanos. Entonces, para mí es muy importante el asunto de caso práctico, que en honor a la verdad es este caso, este punto me lo sugirió mi doctor externo, mi doctor asesor externo, el doctor Raimundo Gil Rendón, que en un principio, cuando empezamos hace 3 años el trabajo, no lo comprendía muy bien, pero a medida que ha ido avanzando el trabajo, este punto cada vez ha sido más importante para mí, para poder culminar con mi trabajo de investigación. Bien, y entonces vamos a hablar un poco de la fundamentación teórica, así a grosso modo, porque no, pues sería poco el tiempo para desarrollar, porque el marco teórico de este asunto son, pues, la cuestión de los principios que rigen los derechos humanos, que es toda una corriente filosófica que le llaman corriente principalista, ¿no? Que hay grandes expositores en este aspecto, como el más, creo yo, más mencionado, el Luigi Ferraioli, ¿no? Zagrebelsky,
Paolo Comanduzzi, etcétera. Entonces, es una cuestión filosófica que es bastante nutrida y comentada, ¿no? Y estos abogados son abogados de nuestro tiempo. Entonces, no estamos hablando de historia muy pasada, ¿no? Son abogados que todavía viven, ¿no? Y también tenemos que de hecho se explora en mi trabajo la interpretación conforme, el principio pro persona, que también son muy nutridos. Hay inclusive varios tratadistas que más o menos se ponen de acuerdo, palabras más, palabras menos. Existen pequeñas diferencias, pero tienden a un consenso en los que son los conceptos. Y el principio de progresividad y no regresividad, que aplicado a mi tesis es un concepto que extraje, desde luego que está en el artículo primero, pero su desarrollo teórico más avanzado, más nutrido, está en los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos. Ahí es donde se ha aplicado mucho este principio de progresividad, y yo creo que es entendible, ¿no? Pero la cuestión económica, yo creo que lo vivimos todos, vemos que muchas veces en el ambiente vemos que algo está retrocediendo, ¿no? Por ponerlo por un ejemplo, cuando sube el combustible, es un ejemplo simple que voy a poner, y entonces nosotros sentimos que estamos retrocediendo económicamente. Este tipo de estudios se hizo para ese tipo de desarrollos. Bueno, es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Pero pues, existen muchos, ¿no? Este principio y esa teoría yo la extraje, no es una teoría mía, yo la extraje de ahí, de la ONU precisamente, de los famosos DESCAS y de las opiniones consultivas de los cuerpos colegiados en derechos humanos, para poderla aplicar al tema que nos ocupa, que son el control convencional ex oficio. Un poquito más adelante hablaré de lo que es el test de progresividad. Y que en el marco contextual, pues también aquí en México tenemos una serie de situaciones complejas, como son los tipos de control concentrado, control difuso, los medios de control, que pues son 7, hay jurisdiccionales y no jurisdiccionales. El más emblemático de todos es la cuestión de derechos humanos. Todos son importantes, sumamente importantes, pero el que más se escucha y el que más se aplica en el cotidiano, por así decirlo, es el juicio de amparo, ¿verdad? Pero existen otros, como la acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y por mencionar no jurisdiccionales, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a mi juicio ha sido un poco o un mucho demeritado, que tendría que jugar un papel más relevante a la hora del control convencional ex oficio de todas las autoridades, no nada más jurisdiccionales. Bien, bueno, el desarrollo de la investigación, como ustedes pueden observar, es pues el método propuesto de la teoría fundamentada, ¿no? Es el que se está aplicando aquí, la teoría de casos, y a grosso modo puedo decirles que se están estudiando las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al control convencional de oficio. ¿Cómo se extraen estas jurisprudencias? Le pido disculpas a mis compañeros abogados que perfectamente saben bien cómo se desarrolla esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sistematizada una página que es el JUS o la Gaceta, el semanario judicial, y ahí publica las jurisprudencias. Entonces ellos tienen un buscador por palabras, y es ahí, por medio de operadores lógicos, palabras, etcétera. Es un buscador, ahí uno puede localizar las jurisprudencias que uno esté interesado, ¿no? Por temas, por épocas, etcétera, etcétera. Esta es una de las partes del desarrollo de la investigación. Esos serían los casos, las jurisprudencias, pues, pero también el análisis de la jurisprudencia internacional, y sobre todo el análisis de documentos dogmáticos, ¿verdad? Y de personas que se dedican al derecho internacional. Y bien, ya en sí, en el desarrollo de la investigación,
Una vez ubicadas las jurisprudencias, se aplica el test de progresividad. Este test, como mencioné anteriormente, fue ubicado en los comités internacional de derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos. Perdón. Y bueno, el test, precisamente lo que, bueno, tiene varias partes el test, tiene 4 aspectos medulares, pero la parte que yo estoy aplicando es precisamente, la primera es prima facie, ver si la jurisprudencia es regresiva o no. Y esto significa, a primera vista, a una primera lectura de la jurisprudencia, ver si se disminuye o amplía el universo de afectación de un derecho humano. Entonces, ahí podemos ver en una primera etapa si existe una reducción de esa protección a un derecho humano de que se trate, ¿verdad? Entonces, si vemos que sí existe esa limitación o esa disminución, radio de acción de ese derecho humano, tenemos que aplicar una segunda parte del test que ya viene siendo las razones de por qué existe esa reducción considerada como una regresión. Y ahí existen varios parámetros que están operacionales, que son 7 parámetros que son necesarios estudiar para saber si están debidamente justificados o no. Bueno, y se analizaron las jurisprudencias en torno al principio de progresividad en la Corte Interamericana, que básicamente ya mencioné también que puede existir una restricción, una regresión, pero plenamente justificada y por un tiempo determinado, porque la Convención Americana no le dice a los gobiernos cómo tienen que ejercer su control convencional ni qué mecanismo tienen que usar, sino simplemente le da directrices orientadores, ¿no? Pero tienen que cumplir con el fundamento de sus decisiones jurisprudenciales, porque las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana son vinculantes para el gobierno mexicano. En una primera parte era cuando México era parte de un litigio internacional y era sentenciado, su resolución era vinculante, pero ahora ya con el desarrollo progresivo, todas las jurisprudencias, todas las resoluciones son vinculantes para el gobierno mexicano. La jurisprudencia de la Suprema Corte también existe en torno al principio de progresividad y no regresividad, y bueno, en una de sus jurisprudencias esboza los criterios del test de no regresividad, perdón. O sea, está extraída del Comité Internacional de los DESCAS y está agregado en una jurisprudencia. Existe. Entonces, y existe jurisprudencia también en torno al control convencional ex oficio. Entonces, es bastante documentación que hay que analizar, y ese análisis se hace en base a argumentación jurídica, ¿no? También existe una teoría para argumentar jurídicamente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, hablando del caso práctico, que la última vez que nos vimos ya teníamos un caso práctico establecido para mi trabajo de investigación. Por mala fortuna para todos y para mí, la cuestión de la pandemia hizo posible la consecución de este caso práctico. Pues los juzgados federales estuvieron limitados, cerrados estuvieron. Entonces también los trámites por internet también estuvieron muy limitados. El asunto, voy a hablar poco de él porque ya no tiene sentido hablar más profundidad de este asunto, pero se trataba de un asunto de grupos indígenas, ¿sí?, en nuestro estado. Teníamos el contacto de las personas aquí en un centro agrícola. Inclusive eso fue muy difícil de poderlos tratar, porque los ranchos agrícolas en la época de pandemia se cerraron, ¿no?, por cuestiones lógicas, ¿no?, sanitarias. Entonces fue muy complejo. Pues desafortunadamente
¿verdad? Porque ya teníamos muy avanzado el caso práctico, pero aún así, pues no perdemos el ánimo porque el asunto de violaciones a derechos humanos, como bien decía el doctor Borges al inicio de esta entrevista, por todos lados, ¿verdad? Hay mucho campo, hay que estar con los ojos abiertos y bueno, pues estamos en el estudio de un caso práctico nuevo para poder concretar nuestro trabajo de investigación. Como conclusión preliminar, quiero aclarar antes de ver las conclusiones de que pues mi exposición es, aunque es breve, también tiene muchos conceptos que son muy técnicos, hacen difícil la comprensión del tema porque cada una de las palabras llevan un bagaje bastante profundo, ¿verdad? A grosso modo traté de ser muy breve, pero sí existe un desarrollo dogmático profundo de cada uno de los conceptos que brevemente pude vertir. Y como una conclusión preliminar, se determinó la existencia de 23 jurisprudencias relativas al control convencional ex oficio, básicamente, ¿verdad? De las cuales 4 resultaron de interés para mi estudio, por a prima facie analizarlo, representaban regresiones al control convencional. ¿Cómo se determinó esta regresividad? Pues aplicando el test, ¿verdad? El test que ya había mencionado. Y bueno, analizando cada una de las jurisprudencias que aparentemente eran regresivas, que se identificaron, se encontró que básicamente la justificación es aduciendo cuestiones de derecho interno, básicamente. Esa es la justificación de esas regresividades en torno a esas jurisprudencias y que es contrario al artículo 27 de la Convención de Viena, que establece que en el derecho interno y la observancia de los tratados no puede aducirse cuestiones de derecho interno. También resulta contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece en su artículo 5 que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales. Y para culminar, la Convención Americana, en su artículo 29, establece que los derechos no se pueden interpretar en sentido de suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención Americana o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Es así que se puede afirmar que algunas jurisprudencias mexicanas en torno al control convencional ex oficio son contrarias al principio de progresividad y no regresividad establecidas en el artículo 1, vulnerando el nuevo paradigma de los derechos humanos y colisiona claramente con el propio artículo 1 constitucional que prevé los parámetros de interpretación conforme y principio propresor, representando un retroceso en la evolución de los derechos humanos en México. Pues esa sería una conclusión preliminar. Quiero aclarar que bueno, se vislumbra que al cierre del trabajo se tendrá que hacer una nueva búsqueda porque pues constantemente está la Suprema Corte emitiendo jurisprudencia y pues no omitimos que pueda haber alguna jurisprudencia nueva regresiva en torno al control convencional ex oficio. Pues básicamente ese sería a grandes rasgos el desarrollo de mi trabajo y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, maestro César Romero, muy amable. Le pido por favor si puede poner la primera página o diapositiva de su presentación, por favor. Muchas gracias. Y pues primero felicitarle por el desarrollo que tiene de su tema. Entendemos que ha habido un gran avance desde la presentación que hizo el año pasado en el Coloquio Nacional
del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos que se realizó en la ciudad de Guanajuato. Hace un año precisamente estábamos allá debatiendo sobre estos temas, punta de lanza de los derechos humanos en México, pero también a nivel mundial, y en donde también el maestro hiciera pues la presentación de los avances de investigación. Entonces, antes de entrar un poco a la discusión sobre cuestiones que tienen que ver precisamente sobre este andamiaje teórico que vemos también muy fortalecido en lo que respecta a su trabajo, es evidente pues esta madurez que tiene el desarrollo propio del trabajo, el manejo que tiene también teórico, conceptual sobre el mismo. Sin embargo, para los que no somos abogados o abogadas, para la mayoría pues de quienes seguramente habremos de o estarán escuchando su disertación, le quiero pedir y le antecedo la solicitud de su más amplia comprensión al respecto, pero solamente para encuadrarnos y brevemente si nos puede explicar para no abogados qué significa precisamente el tema sobre regresiones de la jurisprudencia al control convencional del derecho internacional de los derechos humanos en México. En palabras, digamos, que pudieran entenderse, y lo digo, insisto, que esto estaría relacionado con abordar otras disciplinas o desde la mirada de otras disciplinas, más no por su propia habilidad para poder explicar que lo ha hecho usted maravillosamente bien, sino para poder, digamos, despejar estas dudas que pudiera haber en personas no abogadas o que no son especialistas en estos términos. Así que le agradecería, maestro, por favor, si brevemente nos puede explicar sobre este tema en resumen. Muchas gracias por su pregunta, doctor, y es un poco lo que explicaba al final de mi disertación, porque el tema de control convencional es un tema técnico muy especializado. Inclusive cuando lo empezamos a abordar nos costó mucho trabajo entender cada uno de los conceptos e ir ahondando en eso, porque es muy especializado. Y bueno, básicamente, a grosso modo, le puedo yo comentar que México ha suscrito un buen número de tratados internacionales en muchas materias. En materia de derechos humanos es muy relevante que a raíz de esta reforma de 11 de junio del 2010, se le otorgó un papel muy relevante a los derechos humanos en México. Forma la piedra angular del derecho en México ahora. Entonces, esa recepción, cómo llevar a cabo esa recepción de ese derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, es el asunto medular. ¿Cómo hacer posible que la Convención Americana, la jurisprudencia de la Convención Americana, forme una realidad en el ámbito interno? Precisamente a eso me refiero con recepción del derecho internacional. Lógicamente, como está establecido en el artículo 1, a rango constitucional, las autoridades están obligadas a ejercer una interpretación conforme, se refiere a conforme a la Constitución o conforme a los tratados internacionales. Eso se refiere con interpretación conforme, a grosso modo. Y otro concepto muy relevante es el principio pro persona, es decir, la norma que sea más favorable a la persona, ya sea en el ámbito interno o ya sea en el ámbito internacional. Esto tiene como resultado una ampliación de un catálogo de derechos humanos. Si de por sí ya la Constitución mexicana está avanzada en materia de derechos humanos, desde mucho tiempo, no hablamos de historia, ¿verdad? Porque ese es otro tema muy interesante relacionado con los derechos humanos en México. Tiene una tradición profundamente, ¿verdad? En México, de derechos humanos. No como quisiéramos tal vez, pero sí hay una tradición muy importante. Y al momento de recibir esos tratados internacionales
de conformidad con el artículo primero, se amplía ese catálogo de protección de derechos humanos. Es así que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la vez que ha dado un desarrollo progresivo a recibir esos tratados internacionales, a la vez ha emitido jurisprudencias que van en contra de esa progresividad, como es el caso de las, como es el caso de las restricciones constitucionales, que mencioné en la contradicción de tesis 293-2011. Básicamente, regresiones de la jurisprudencia se refiere a eso, del derecho internacional, porque son convenciones internacionales de derechos humanos. No sé si queda un poco comprendido un poco más y respondí a su pregunta, doctor. ¿Cómo no, maestro? Muchas gracias. Le agradezco, en verdad, muchísimo por esta comprensión también y la paciencia de esta mirada desde una perspectiva alterna también. Fíjense que quiero hacer énfasis precisamente sobre la importancia de este programa de posgrado interinstitucional en derechos humanos, que para quienes no sepan y nos escuchan ahora en esta tarde, les quiero comentar que la Universidad Autónoma de Baja California Sur forma parte de un grupo de universidades, incluyendo también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de Guanajuato, Tamaulipas, de Campeche, la Iberoamericana, Chihuahua, y espero no haber omitido alguna, y obviamente pues nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, y en donde a partir de un convenio que se suscribe, pues entre otros productos nace precisamente este programa interinstitucional, tanto la maestría por un lado como el doctorado. ¿Por qué la importancia del doctorado? Porque se abordan precisamente temas como el que acaba de presentar el maestro Romero, en donde se profundiza teóricamente para lanzar luz sobre temas que no pueden dejarse solamente al ejercicio cotidiano judicial o jurídico en nuestro país o en escala global, sino que es necesario también abordarlos desde una perspectiva del estudio, una perspectiva teórica para poder avanzar en la comprensión a través de la crítica, a través de la revisión a profundidad, a través de esta mirada que solamente desde la academia se puede hacer para desmembrar, analizar este tipo de temas y entonces proponer en ocasiones incluso alternativas de cómo hacer la avanzada para la madurez, pues imprimir madurez en este tipo de análisis de estudios, ¿no? Esto precisamente se logra a través del desarrollo de temas como el que acaba de presentar el maestro César Romero. Y bueno, es la importancia entonces de este programa en derechos humanos, este estudio a profundidad, esta serie de estudios que les hemos presentado. Y quiero dar la oportunidad también ahora para la intervención del resto de los colegas que forman parte de este seminario. Y vamos a iniciar con el maestro Ismael Ruiz y su participación. Adelante, maestro, por favor. Gracias, doctor Borges. Buenas noches, compañeros, a todos, al público. Mi trabajo, como es bien sabido, después de varias ponencias, inclusive próximamente en Campeche, por allá, a mí sí me va a tocar estar allá en Yucatán. Yo creo que desde allá voy a hacer mi ponencia. Y va muy de la mano con el trabajo del maestro César. Mi tema es aportes a la prohibición de regresividad respecto del principio de progresividad, curiosamente. Y va muy de la mano porque yo estoy ya ahorita precisamente en la última unidad. Yo creo que voy a también solicitar por ahí el apoyo y la opinión de mi director, sobre todo interno, para ver si también abordo un caso práctico, ¿no? Porque curiosamente mi tema habla precisamente de que en México no tenemos mecanismos, sobre todo legales. Si bien es cierto, tenemos medios de control constitucional
ya los mencionó el maestro César hace un momento. Pero lo curioso es que si estamos hablando de la creación de un Estado de Derecho, en donde hace apenas, por decirlo así, una década, estamos todavía en pañales, no hemos podido ir más allá de visualizar si tenemos incluso celebración de tratados internacionales. ¿Cómo es posible que exista, muy lejos de tener avances, que sí los hemos tenido, pero muy lejos de tener un avance, sobre todo que restrinja la prohibición de regresividad, no nada más de los derechos humanos, como dice el doctor? Estamos viendo que pudiese haber jurisprudencia en donde se supone que la Suprema Corte, a través de las salas o de los tribunales colegiados de circuito, tienen que atender precisamente el ver, porque hablar de progresividad estamos hablando de lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cómo es posible que en un momento dado nuestra Suprema Corte, o inclusive por qué hay ausencia de leyes o mecanismos, sobre todo legales, en donde verdaderamente encontremos una prohibición a la regresividad en derechos humanos? No nada más que la Suprema Corte identifique que las hay, y que ahorita con el trabajo doctoral del maestro César esté pretendiendo y batallando, porque al final de cuentas yo también estoy echándome clavados a interpretar el ius y lectura, y sobre todo ver si existen tecnicismos jurídicos que hablen de prohibición con otras palabras, porque al final de cuentas es lo que tratamos como investigadores localizar. Y hasta ahorita siento yo que es acotado. En 10 años, el trabajo, si bien es cierto, arduo, pero no representativo en mecanismos legales que efectivamente logren una prohibición a que un derecho humano sea vulnerado, y sobre todo en retroceso. Se me viene a la mente, incluso lo he comentado con el maestro César, me voy a acercar a él para ver sobre todo también su investigación, a ver qué me puede apoyar, porque se me viene a la mente el análisis de Rosendo Radilla Pacheco. En 1974 esta persona es desaparecida forzosamente. ¿Cómo es posible que después de 35 años se llegue a una sentencia en el 2011 por una corte internacional y estemos hablando de que efectivamente en nuestro país estemos haciendo un esfuerzo supremo porque todas las autoridades en México lleguen a tener esa observancia restricta a sus obligaciones estatales, sobre todo en protección de los derechos humanos? No se diga pues al derecho a la libertad, a la vida, como posiblemente si quisiéramos ponerlos en un peldaño por encima de otros, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que no hay un catálogo, sobre todo de importancia o de menos importancia, todos son importantes, son innatos a la naturaleza humana. ¿Por qué estamos en un momento dado viendo regresiones? Que al final de cuentas, como él lo acaba de ver, yo también a nivel jurisprudencial, pero sobre todo a nivel de reconocimiento de derechos humanos, los hay regresiones, y si está prohibido incluso en la Constitución, ¿cómo es que se siguen dando? Entonces yo no le hago una pregunta directa al maestro César, simplemente lo felicito por su avance, su apoyo que está teniendo a su investigación, sobre todo porque eso a los mexicanos pues nos abre, y a los estudiosos del derecho, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, pues nos abre precisamente temática, ¿no? Para efectivamente abordar y profundizar en nuestros trabajos doctorales, ¿no? Gracias maestro por su aportación, y lo felicito por ello. Muchas gracias maestro. Un abrazo. Gracias, maestro. Y también el maestro Chicara Yanome solicita participación. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Un gusto saludarles, y bueno, a la gente que no está en pantalla, pero que sabemos que está tras bambalinas apoyando también, muchas gracias. Y a la gente que en su oportunidad de estar escuchando a través de Radio WAPS, pues la verdad, un gusto saber que hay gente interesada en estos temas. Y en ese sentido, creo que la presentación del maestro César a mí me gusta mucho, porque da pie a unas muy buenas discusiones, y quiero empezar por el primer comentario que nos hacía el doctor Borges, que tiene que ver con este asunto de poder comunicar estos temas en un lenguaje para los que no somos abogados, como es mi caso. Y creo que ahí hay un punto bien interesante, ¿no? Finalmente, los derechos humanos pues no puede ser algo exclusivo, de conocimiento exclusivo para unas personas
en un ambiente académico ilustradas o con una formación académica específica. Creo que vale mucho la pena este tipo de espacios y poder llevarlo a toda la gente. Finalmente es de afectación a las personas y al ciudadano común, ¿no? Ciudadano, ciudadana. En eso me recordé, y perdón si divagó un poco, pero espero llegar al punto, estas sentencias que se han hecho en lenguaje simple a personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, que empiezan con frases muy sencillas, ¿no? A reserva de que hay una sentencia dictada con todos los argumentos que ya se han mencionado, normativos, legales, dogmáticos, etcétera, y pues como ya lo explicó muy bien el maestro César Romero, ¿no? También hay una versión en lenguaje simple y empieza con frases como, mira, Alejandro, este es tu caso, yo soy el juez tal y estoy tomando esta situación y lo va explicando paso a paso, y eso creo que abona mucho. Creo que es el gran éxito de personajes en las ciencias exactas como Carl Sagan, como Neil deGrasse, y el hit que tienen casos como el de los 13, ¿cómo se llama? Esta serie que está en Netflix del activista Escobedo en Chihuahua. Bueno, creo que son esas cuestiones que nos adentran a lo cotidiano, y a mí este tema que trajo el maestro César se me ha hecho muy interesante desde la presentación que hizo. Entiendo que me costaba un poco de trabajo entenderlo, y conforme lo ha ido avanzando, y ahora que llegó a esta idea de que detecta 4 jurisprudencias que son de su interés y que son un ejemplo, un caso que quiere tomar, a mí es donde ya me empieza a concretar mucho, bueno, ¿qué sucede? Me gustaría profundizar un poco más. Entiendo que esto va a ir ya en el documento final, ¿no? De por qué son del interés, ¿no? Más allá del test que se hizo, que es la parte instrumental, ¿no? Esta parte de cómo impactan a esta regresión, cómo impacta y cómo afecta al caso en concreto, ¿no? Y después quizás hasta una reflexión ya más no sé si en otro nivel o en otro tipo de espacio. ¿Cuál es la causa de que se dé esta jurisprudencia, este efecto regresivo de la jurisprudencia? ¿Es intencionado? ¿Hay unas subjetividades de por medio? ¿Es por desconocimiento? ¿Por algún tipo de omisión de un control de convencionalidad o un control de constitucionalidad? O sea, ¿cuál es la causa? Y por supuesto, ¿cuáles son los efectos? Uno, porque bueno, soy de alguna formación que me gustan los casos muy concretos. Y también otros cuestionamientos que me surgen es si el ancla es la reforma constitucional de 2011, ¿no? ¿Qué pasa con las jurisprudencias anteriores? O si este efecto nada más de la regresión tendría que ser una cuestión posterior al 2011. ¿Qué sucede con todo lo que va sucediendo por ahí? Yo agradezco mucho estos espacios, agradezco mucho la explicación ahora tan clara, paso a paso, que ha dado el maestro César Romero. Igualmente felicitarlo, deseoso de escuchar lo que sigue, me deja así como deseoso de más, de saber qué pasa. Y pues también, ¿por qué no, como colega, soltarle el reto que también nos considere a veces en esta parte de las explicaciones a aquellos que no tenemos una formación como abogados, y no tanto porque más bien que nos dé pistas, mira, busca esto, lee esto por aquí, porque están todos los elementos. Y bueno, yo lo he estado escuchando por mucho tiempo, igual que mis colegas, pero de repente si dices, hay ese tecnicismo, ¿por dónde debería de ir o qué significa? Creo que vale la pena estas explicaciones, porque todos los que estamos interesados en derechos humanos nos nutre, nos mete más, y finalmente creo que de la academia hacia la gente que imparte justicia, o los que trabajamos en una instancia de administración de justicia, pues nos sirve ir ligando la academia con todo hasta que llegue a la gente del común, ¿no? Y otra vez, y de la realidad, de regreso a la academia. Creo que esos son los ejercicios que ahí nos ayudan mucho. Pues por el momento sería todo, y muchas gracias. Espero que entre los comentarios el maestro César pueda rescatar algo para su trabajo. Gracias. Gracias, maestro Chikara Yanome. Escucharíamos otra intervención antes de regresar la voz al maestro César Romero. Si alguien desea intervenir en este momento.
Yo, doctor. Adelante, maestro de la Rosa, por favor. Adrián de la Rosa. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Los que nos están siguiendo también desde Radio WAPS, destinatarios pues de esta valiosa información, y qué bueno que hay interés por estos temas tan trascendentales y que forman parte del nuevo sistema jurídico mexicano ya desde el 10 de junio del 2011, donde se dio un salto cuántico. México llega un poco tarde al tema de los derechos humanos, que ya es un sistema que se aplica a nivel global, pero ya estamos ahí. Y lo otro es que justo este tema que ha estado comentando como proyecto de investigación el doctorante César Romero Martínez, pues me parece que es muy importante. De hecho, ha depurado bastante su investigación. Igual coincido con mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, de que hoy se ve con más claridad este trabajo que ha venido desarrollando, y me parece que cuando él tenga oportunidad de desarrollar este caso práctico, que pues por cuestiones comprensibles debidas al coronavirus, pues ha sido más difícil poder llevarlo a la práctica, pero que sin duda que va a darle una enorme luz a la hora de pues trabajar con este caso práctico. Hasta ahora el trabajo que brillantemente ha expuesto ha sido teórico, es un trabajo muy cuidado, un trabajo que lo felicito desde luego, que ha sabido identificar muy bien las tesis por las cuales México pues ya forma parte de esta universalidad de los derechos humanos. Hoy, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este semestre, pues México ya forma parte de este sistema de derechos humanos internacional. Ya rebasamos aquella época en la que se hablaba de una pirámide que se le atribuía a Kelsen, y hoy se habla de de derechos humanos circulares, de derechos humanos universales, de donde se puede tomar de casos que se han resuelto por las cortes regionales, como es la Corte Interamericana, la Corte Europea, que son las principales que aportan, sin que se demerite desde luego el trabajo de otras regiones del globo, pero que también tenemos que tomar en cuenta que no solamente lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es la última palabra. Lo es en México, desde luego, pero no hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación forma parte del Estado mexicano en esta división de poderes que bien apuntaba mi compañero César Romero Martínez, pues es el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, para los efectos, desde luego, de agotar las instancias dentro del país, pues en efecto es la Suprema Corte quien tiene la última palabra en México, pero no significa que sea definitiva. La definitividad la dará en todo caso la Corte Interamericana, cuando un caso como el que el maestro César Romero Martínez, ya una vez que lo analice como caso práctico, pueda darse cuenta que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé negativa a un caso como el que él tomaría como base de estudio, pues es un caso que puede ser llevado ante la Corte Interamericana, ¿verdad?, sin ningún problema, para que se apliquen los argumentos que él, con mucho cuidado, ha estado seleccionando. Como ustedes saben, México pues, reconoce como obligatorias de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos relativos a la interpretación de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que México ya suscribió el 3 de febrero de 1981, y se ha sujetado a esta obligatoriedad de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 16 de diciembre de 1998. Es decir, si fuera necesario el caso, se podría llevar un tema que con mucho cuidado ha sabido poner en la mesa el maestro César Romero, en donde claramente dice que hay una clara violación del artículo primero constitucional en esta interpretación que da la Corte, restringiendo la posibilidad de que se interpreten derechos humanos,
y no solamente del artículo 1 constitucional, también lo hace del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que da la seguridad jurídica, pero además del artículo 27.2 de la Convención de Viena para el cumplimiento de los tratados internacionales, en donde, como él apuntó, efectivamente los países partes, de los cuales también desde luego México lo es, no pueden ocultarse o protegerse en el derecho interno para incumplir los convenios internacionales que tiene celebrados y ratificados, en este caso México por medio de su Senado, y que forman parte ya del jus cogens, que es pues una impregnación de todo el derecho público mexicano, ¿verdad? Porque los ha hecho propios del derecho internacional, así como hoy podemos tomar, como dije al inicio de mi intervención, de manera circular casos de las cortes pues de todo el orbe para que se apliquen de manera particular a los casos en una interpretación pro persona, que es lo que más le beneficia a la persona. También nos podemos acoger cuando la Corte, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le niega el derecho a una persona ir a someter esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Corte Interamericana. Por eso, no necesariamente hay que sujetarse a todo lo que dice la Corte, sino a lo que diga el derecho internacional, porque al final del día el derecho internacional forma parte del derecho que reconoce la Constitución en el artículo 1. Yo quiero felicitarlo, realmente ha hecho un trabajo pulcro. Hoy se nota ya un trabajo mucho más acabado, más fino, y desde luego pues que también me enorgullece como mi compañero que es, y le reconozco pues este trabajo brillante que ha sabido expresar muy bien en esta presentación. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Adrián de la Rosa. Sí, de igual manera nos sumamos, creo, a esta felicitación. Y entonces pasaré el uso de la voz al propio maestro César Romero Martínez para, si seguramente tendrá algo también que comentar respecto de lo que se ha anunciado. Adelante, maestro, por favor. Pues muchas gracias a mis compañeros, maestro Chicara, maestro Adrián de la Rosa, por sus comentarios, doctor Borges, muchas gracias. Pues las preguntas, comentarios, consideraciones que han vertido ahorita en torno al tema que estamos tratando son muy interesantes y muy trascendentes también, ¿no? Aunque algunas pudieran parecer muy sencillas. Cada una de ellas en el transcurso de investigación me he topado con todas esas preguntas que el maestro Chicara me hizo, con lo que me mencionó el maestro Adrián de la Rosa también. Invariablemente todos esos puntos fueron explorados, pero al margen de eso, cuando se está realizando la investigación, te pones a ver cada una de las aristas y ves que es un mar insondable de situaciones, ¿verdad? O sea, es un asunto muy, muy complejo, y tomé la decisión después de ya un buen número de meses, y yo puedo decir que años de estar explorando estas situaciones, enfocarme muy específicamente al control convencional ex oficio, porque de otra manera sería una cuestión poco práctica para mi trabajo. Sin embargo, esas consideraciones son sumamente importantes. Por ejemplo, el asunto del lenguaje sencillo, ¿verdad? Que se ha mencionado reiteradamente que esta tarde, tiene que ver profundamente con la cuestión social, con la cuestión cultural del país, porque los derechos humanos son para todas las personas, no nada más para los abogados. Son para absolutamente todas las personas. Y se ha malentendido, se ha hecho una campaña, pues voy a comentar estos comentarios que se hacen aquí en la academia, son a título personal, ¿verdad? Inclusive me van a disculpar, pero no le queremos dar una connotación de científica, precisamente porque está un poco adosado al tema de mi investigación. Pero sí se nota, pues, de que hay un trabajo muy grande que tiene que hacerse en México de información de la sociedad, desde su basamento, ¿verdad? Desde los niños, desde todas las personas, para que puedan, en su contexto, valorar lo que son los derechos humanos. Eso es así, ¿no? En cuanto al lenguaje también sencillo, también pues en un poquito en descargo, ¿verdad? De mi trabajo, ¿verdad? Es una investigación jurídica, y entonces en demérito de eso, tampoco, o sea, ¿cómo explicar?
tan sencillo como sea posible, ¿verdad? Ya en otros foros también ya se me ha mencionado también lo mismo, y pues la cuestión de los conceptos técnicos desarrollados, no les puedo cambiar de nombre, sí voy a tratar de explicarlo un poquito más claramente, más diáfanamente, por así decirlo, ¿no? Pero ese concepto del lenguaje sencillo tiene gran profundidad, ¿no? Gran profundidad y trascendencia para los derechos humanos en México. Y la semana pasada tuvimos la visita de un connotado divulgador de los derechos humanos en México y mencionaba precisamente eso, ¿no? La necesidad de ver al ser humano en su complejidad, en su nodo, ¿verdad? En su nodo de complejidades y, y hacer que baje esa información a los sustratos, a todos los sustratos. No voy a mencionar sustratos inferiores porque aquí en cuestión de derechos humanos no existen inferiores ni superiores, ¿verdad? Todos estamos al mismo nivel, todos somos humanos. En cuanto también que mencionó el maestro Chicara, a los intereses, que si por qué se dan esas regresiones, cuáles son sus efectos, estamos entrando ahí en una dimensión sociológica de los derechos humanos, donde hay toda una doctrina del margen de apreciación nacional, que es una doctrina europea. Entonces todas las sociedades en su contexto se van adecuando a sus realidades. Entonces ahí tendría que ser una investigación sociológica. También está el contexto histórico de México, ¿verdad? La cuestión de las invasiones, la cuestión de la soberanía. Es complejo realmente toda esa situación. No es el alcance de mi tesis distinguir, sí lo mencioné la vez pasada, la situación política de México, porque inclusive en la contradicción de tesis 293 hay dos corrientes, la primera y la segunda sala, se menciona que hay una corriente conservadora y una más progresista. Entonces, tiene muchas dimensiones el problema de los derechos humanos, ¿verdad? Sociológica, histórica, del momento político que se vive en el país. Es un problema, pues, para estudio que lo abordarán por ahí otros de mis compañeros, o a lo mejor en un futuro no muy lejano pudiéramos profundizar en los temas. Eso es lo que yo pudiera decirle al maestro Chicara, así a bote de pronto, ¿no? Relacionado con lo que dice el maestro Adrián de la Rosa, efectivamente esas regresiones jurisprudenciales tendrían que llevar a cabo o como consecuencia un litigio estratégico, ¿no? Porque en México se termina, pero no se acaba el mundo en México, ¿no? O sea, existen las instancias internacionales como la Comisión Interamericana y el Tribunal Interamericano. Pues tiene que pasar, agotar todas las sedes internas para poder accesar a esas esferas. Lo que pues también es cierto es que es muy tardado, ¿no? A veces la página de la Corte de la Comisión Interamericana, cuando se mete una solicitud, mete una solicitud y la resuelven de admisibilidad, a veces en 2 o 3 años, o sea, es sumamente muy tardado. Se trata de no llegar a esas instancias, pero en último caso, como en el caso Rosendo Radilla, que se tardaron 35 años, ¿no? Un número de años bastante fuerte. O sea, no queda impune, siempre hay manera de seguir adelante con nuestros asuntos. Eso es lo que yo pudiera comentar al maestro Chicara y al maestro Adrián de la Rosa. Recojo sus opiniones, sus comentarios. Me parece muy interesante apuntarlo posiblemente por ahí en la cuestión de la introducción, pueda explicar un poco esta situación, porque como que queda en el aire todas esas cuestiones, e indicar que pues es una cuestión de complejidad y el alcance específico de mi trabajo pues es el control convencional ex oficio. Pues como bien sabemos, todo está relacionado con todo, y bien, también como dice el maestro Adrián de la Rosa, conforme han ido avanzando los seminarios, pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Siente uno que se está reforzando cada día más, los temas se clarifican un poquito más, y pues muy bueno todas las disertaciones, y es como si fuera un gran salón de clases, todos aprendemos de todo, ¿verdad? Y muchas gracias a todos por su comentario. Muchas gracias, maestro Romero. Fíjense que precisamente uno de los grandes aportes o de los principales aportes
de los estudios doctorales, y en este caso, obviamente, en este doctorado en particular, es el aporte teórico, la comprensión desde un punto de vista teórico del objeto de estudio, del fenómeno que se está analizando, ¿no? Y esto debe ser siempre muy bien cuidado, muy bien vigilado, tanto por el tesista como por el resto del comité, porque precisamente no debería ser que en aras de lograr una comprensión generalizada del tema se pudiera sacrificar parte de esta profundidad en el análisis o en el estudio desde el punto de vista teórico. Creo que todos los trabajos que se están realizando cumplen ampliamente con este punto, ¿no? Con esta exigencia de que son trabajos con un análisis teórico muy debido, muy bien cuidado. Y entonces, pero también como cualquier otro trabajo de nivel doctoral, se exige al final también que tenga este apartado en donde pueda ser transferible o transmitido pues al conjunto de la sociedad que de una forma u otra se va a relacionar con este tema. Y este en particular, este programa de posgrado en particular, creo que exige también esta parte que bien comentaban ya ustedes, ¿no? Es decir, la profundidad en el estudio como tal y al final el apartado este que incite al resto de la sociedad a acercarse al estudio de los derechos humanos, pero sobre todo a la comprensión de estos temas estudiados, por ejemplo, en el marco de este tipo de programas, ¿no? Estoy convencido de que se van cumpliendo estas dos exigencias. Por un lado, esta profundidad, insisto, en el análisis teórico y que se ha estado cuidando, que han sido ustedes muy celosos en el cuidado pues, que han hecho sobre este abordaje, sobre este marco de estudio, pero también por el otro lado, ¿no? Esta preocupación de divulgar los avances que hay en materia de la comprensión del estudio de los derechos humanos. Así que vaya pues una felicitación porque si bien es la primera generación de este doctorado en nuestra universidad a nivel nacional también, en este esfuerzo conjunto que ya mencionábamos al principio, también es cierto que el nivel de madurez mostrado hasta este momento es sin precedentes, es decir, hay un avance muy sólido, es un programa que está consolidándose a pasos agigantados y tiene que ver precisamente por el aporte que hacen quienes se encuentran, o los actores, los personajes clave principales en este proyecto, ¿no? Pues que son los propios estudiantes de este doctorado. Precisamente por esta comprensión, por esta profundización que han logrado de los temas que les ha tocado, que han determinado desarrollar. Entonces, ¿hay alguna otra participación pendiente? Ya tuvimos participación del maestro Ismael Ruiz también, junto con el maestro Chicara Yanome y el maestro Adrián de la Rosa esta tarde. Así es de que si alguien quisiera hacer alguna participación de cierre, le escuchamos para finalmente pues regresar al uso de la voz al maestro César Romero por si tuviera algo que comentar para el cierre de esta sesión. Bueno, les quiero recordar que esta transmisión llega a diversas localidades de no solamente Baja California Sur, sino también de la región, ¿no? Incluyendo a Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Así es de que pues enviamos también un saludo con mucho afecto desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur y desde el seno de este programa interinstitucional en derechos humanos. Maestro Ismael Ruiz, adelante, por favor. Gracias, de nueva cuenta. Hace rato en su ponencia, al inicio, el maestro César mencionaba a los DESCAS. Hago esta puntual observación. Hasta dónde estamos llegando precisamente en ese ámbito de la protección de derechos humanos y no nada más en cuanto al entorno que conocemos como estudiosos del derecho. Hoy en día hablar hasta del medio ambiente es un tema también importantísimo que estábamos, por un lado, haciéndolo
no teniendo la trascendencia. Y curiosamente, el doctor externo que tiene el maestro Gil Rendón, por ahí en una ponencia que tuvo a nivel nacional, hablaba del compromiso que se tiene, sobre todo México, que está pretendiendo adoptar también ya desde hace algunos años a nivel medioambientalista, al grado de que escuchamos por ahí la noticia de él, ¿no? Que estaba pretendiendo el Vaticano hacer una remisión o una condonación a la deuda internacional de ciertos países, siempre y cuando se comprometieran en sus propios estatutos constitucionales y sobre todo todas las autoridades a nivel interno de cada país al que le iba a hacer esa disminución de su deuda o en su totalidad, si lo podemos manejar como fue planteado por el doctor Gil Rendón. Entonces estamos hablando ya de la importancia de hasta dónde el proteccionismo de los derechos humanos puede alcanzar y donde también hasta dónde pudiese estar limitado esa prohibición de regresividad, ya sea de jurisprudencia, ya sea del índole que sea. En mi caso es prohibición de regresividad respecto al principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces es importante hasta dónde todo, no nada más a nivel personal, porque aquí hablaríamos de una cultura de la legalidad, que también ya hace más de 15 años, yo incluso hice por ahí mis observaciones en mi tesis de licenciatura, en aquel entonces, un poco antes, ya se hablaba de la cultura de la legalidad, en donde tiene que llegar a todos los estratos, precisamente. No hay niveles para estos derechos humanos, como dice el maestro César, y es importante entonces compenetrar e incluso adecuar hasta a nivel personal el alcance de la comprensión del derecho humano. Hoy en día hasta de los DESCAS mencionaba, porque incluso tenemos pactos internacionales como es el de derechos sobre todo reconocidos políticos y personales, y sobre todo el PIDES, que es precisamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y yo creo que ya con esta apertura al medio ambiente, pues yo creo que se va a tener que hacer algún día una nueva reunión a nivel internacional para incluir ahora al medio ambiente en ese PIDES y que ahora sea el pacto incluyendo ahora al medio ambiente, ¿no? Es mi acotación, porque pues es importante también que visualicemos, echemos una ojeadita hacia el medio ambiente, ¿no? Si no hay medio ambiente, yo creo que en un futuro y no nos ponemos las pilas, pues estaríamos limitados del mundo, y al estar limitados del medio ambiente que nos rodea, pues también yo creo que estaría en tela de juicio la existencia del ser humano como tal, ¿no? Gracias. Pues ahí otro tema muy importante también, muy interesante para discutir, para incluirlo en la propia agenda de análisis que hacemos. Y bueno, cedemos. Muchas gracias, maestro Ismael Ruiz. Y por último, si quisiera cerrar con alguna consideración, perdón, maestro César Romero, le escuchamos con todo gusto ya en esta última parte para el cierre de esta sesión. Muchas gracias, doctor Borges. Pues es más que nada agradecerle toda su paciencia y su consideración, y agradecerle todas las oportunidades que nos da para transmitir nuestras ideas y nuestro trabajo. También agradecerle a todos mis compañeros por sus preguntas y sus consideraciones. Las voy a tomar muy en cuenta, las voy a analizar a profundidad. Y pues básicamente esa sería mi intervención, doctor Borges, agradecerle todas sus finas atenciones. Hombre, al contrario, nosotros somos los agradecidos con ustedes por primero compartir sus avances, sus temas, pero sobre todo por la gran preocupación, esta preocupación genuina que tienen, ¿no?, de desarrollar este tipo de temas y además de compartirlos también con el resto de la sociedad, ¿no? Quiero decirles pues que todos nuestros colegas que se encuentran actualmente cursando este doctorado tienen múltiples ocupaciones de manera cotidiana, y se han dado también este espacio para compartir con nosotros estos temas, el avance pues que llevan en el desarrollo de sus temas, en su investigación. Esto es lo que acabamos de escuchar esta tarde-noche, por cierto, al igual que el resto de las disertaciones que aquí se han presentado. Es producto, esta media hora de presentación es un brevísimo resumen
de todos los días y meses que llevan, cientos o miles, por no decir pues de horas que llevan nuestros compañeros reflexionando, escribiendo, leyendo respecto a su tema. Así es de que esto es producto de un trabajo de investigación, un trabajo de lectura, de reflexión muy intenso, que es lo que exige precisamente un programa de estudio considerado de calidad como lo es el programa interinstitucional en derechos humanos, en particular este doctorado en derechos humanos, que insisto, se hace historia, se escribe historia a nivel nacional, puesto que no hay un precedente para este tipo de posgrados, no de esta magnitud, que ha concentrado pues a decenas de investigadores de gran prestigio a nivel nacional, pero sobre todo este conglomerado también de ahora los nuevos estudiosos o estudiantes pues, de los derechos humanos desde diferentes temas y perspectivas. Muchas felicidades de nueva cuenta al maestro César Romero por el avance de su tema, y también pues me congratulo con el resto de los colegas por su participación y por los avances que han mostrado hasta este momento. Sin más, pues les dejamos un saludo con mucho afecto para quienes nos han escuchado y pues en particular para este equipo de estudios de los derechos humanos. Muchísimas gracias y pues estaríamos coincidiendo la siguiente semana con algún tema también de interés. Muchas gracias y un abrazo a la distancia para todas y todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Departamento Académico de Economía y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.